Vamos a iniciar realizando un momento de oración, pidiendo especialmente por todas las personas que están pasando dificultades a nivel de salud, a nivel de lo económico, a nivel de violencia también en muchos sitios de nuestro país y en el mundo entero. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presentemos ante Dios en esta tarde con la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Les damos, como les dije, la bienvenida esta tarde. Hoy nos acompaña Javier Andrés Vaquero Maldonado. Javier realizó sus estudios de Administración Pública en la ESAP, especialista en Desarrollo y Política Pública en el CIDER de la Universidad de los Andes, con estudios de maestría en Ciencias Políticas y Económicas en Sofía University en Florencia, Italia, y la maestría en Filosofía y Ética de las Relaciones en la Universidad degli Estudio de Perugia en Italia. Actualmente se desempeña como asesor del despacho de la Secretaría del Hábitat de la Alcaldía de Bogotá, director del Observatorio Colombiano de Políticas Públicas, COPOLIS, secretario general de la Dirección Política de la ONG Internacional con sede en Roma, en Italia, docente de Sofía University en Florencia, Italia, y en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP en la Cátedra de Políticas Públicas. Con experiencia de 12 años en el sector público, en el análisis, diseño y gestión de políticas públicas en diversos gobiernos de Bogotá y del nivel nacional, asumiendo el rol de subdirector de Barrios SDHT, consultor para temas de paz en el despacho del viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, consultor para el equipo de coordinación Nación Territorio del despacho del Ministerio del Interior, asesor del Consejo de Bogotá y consultor en temas de procesos de planeación participativa en IPAC. Igualmente ha sido profesor invitado y conferencista de varias universidades en América Latina y Europa. Su campo de investigación se ha concentrado en las disciplinas de las políticas públicas, ciudad y urbanismo, descentralización, desigualdad, complejidad, democracia y desarrollo. Damos una cordial bienvenida a Javier en esta noche que nos acompaña. Recuerden, los invito para que ustedes vayan en el chat dejando sus preguntas para que al final Javier pueda también respondernos a todos estos interrogantes que ustedes van generando y que nos van dejando en el chat. Bienvenidos a todos. Javier, bienvenido. Hola, un saludo para todos. Buenas noches. Realmente es un gusto estar acá con todos ustedes. Como se dan cuenta, pues me he ido deformando profesionalmente. Empecé en algo muy concreto de la ciencia política y terminé en la filosofía. Pero bueno, es un gusto, digamos, también compartir este momento acá. Bueno, lo que yo les voy a comentar, espero, digamos, como generar más dudas, que parte ya un poco de la última ejercicio que hago, es crear más dudas que soluciones, pero creo que es la oportunidad para resolverlas juntos. Yo voy a empezar con una presentación que tengo preparada, pues, digamos, como para guiarnos. No sé si se logra ver. Sí, sí, perfecto. Entonces, bueno, el tema que me invitaron a que pudiéramos compartir es construir democracia en la vida cotidiana. Este es un tema un poco complejo porque, digamos, como la palabra democracia, ustedes digamos como que a lo mejor la han estudiado, la conocen y, digamos, tiene algunos retos en concreto, ¿sí? Lo primero es entender quiénes gobiernan, porque no hay una sola definición de democracia y mucho menos una sola realidad de democracia. Sin embargo, digamos como las preguntas centrales que se hacen en estos modelos es quiénes son los que deberían gobernar y cómo estos acceden al ejercicio del gobierno, cómo cambian, cómo son elegidos o definidos los responsables de gobernar, cómo lo hacen, cuál es el ejercicio de la práctica del gobierno, con qué objetivos gobiernan y qué resultados logran.
esto, digamos, como poniendo como presente que estamos hablando de una democracia liberal, o digamos como hay diferentes concepciones de la democracia, desde una democracia liberal que es más representativa hasta modelos de democracia más participativos, abiertos o directos. Entonces hay múltiples concepciones de la democracia, pero siempre están estas preguntas en esa definición. Y no solo, digamos, como en la definición de democracia, sino en la definición también de los sistemas políticos que se generan en el mundo. Pero yo quisiera, digamos, como hacerme unas preguntas y un poco incómodas para todos, porque normalmente estamos de acuerdo per se en el concepto de democracia. Sin embargo, digamos, como quisiera empezar a generar algunas reflexiones que nos permitan analizar conjuntamente este fenómeno. Lo primero es entender esta democracia liberal, que normalmente la entendemos como elecciones periódicas, varios partidos, un sistema, digamos, también de control, un sistema que divide los poderes, la posibilidad de que haya opinión pública o haya medios de comunicación libres. Algunos de esos elementos, digamos, son los que normalmente entendemos como una democracia liberal. Si nosotros observamos en esta gráfica de la izquierda, podemos observar que, digamos, hay muy pocos países con una democracia o una democracia plena, por decir así, que tienen un tipo de democracia así. Y vemos que hay bastantes países que tienen una democracia que es un poco más débil y países que tienen regímenes autoritarios o regímenes que no son democráticos. Pero también esto digamos, como esta es una realidad de la democracia y es así, ahí es, digamos, como es la realidad de una democracia liberal, que no solo es sobre el sistema político, sino que también impacta la cultura política. Pero por el otro lado encontramos, lo quise poner en contraste con otro índice diferente, que no es el índice de democracia, sino el índice de felicidad. ¿Y por qué el índice de felicidad? Y no puse otro índice que normalmente es el que ponemos en comparación, que es el índice más conocido en términos de desarrollo, que es el PIB, que es el Producto Interno Bruto, que es el que históricamente se ha utilizado para medir la calidad de una sociedad o del desarrollo de una sociedad. Claro, se han utilizado últimamente otros, como el índice de desarrollo humano, pero quise utilizar este índice de felicidad, que obviamente utiliza indicadores de percepción, de cómo se sienten las personas, pero también de calidad de vida, bienestar, equidad y temas ambientales, un poco más amplio, para decir que si ustedes pueden observar, no necesariamente los países más democráticos son los más felices. Y no necesariamente los países menos democráticos son los menos felices. Esto no para decir que la democracia no funciona, pero es para decir que la cuestión no solo está en el sistema político. La cuestión va mucho más allá y es entender, por eso las preguntas que ponía al principio, es entender también cuáles son los resultados que tiene un sistema político, pero también cuál es el proceso, la forma, cómo se gobierna y los objetivos que tienen quienes gobiernan. Entonces, esto no lo estoy diciendo para decir que pueden existir sistemas autoritarios que violan derechos humanos y demás que puedan permitir que exista la felicidad, sino lo que quiero significar es que la democracia per se no es, digamos, como la solución o la única respuesta para encontrar el bienestar, sino que tendríamos que pensar la calidad de la democracia, pero también la calidad de la política, que eso es una de las cosas que quisiera que hoy reflexionáramos conjuntamente. Lo siguiente es, digamos, como acá evidencia algunos de los países que podemos decir que tienen una democracia, solo 20 países tienen una democracia, o por decir así que 75 países tienen un tipo de gobierno democrático, pero también encontramos más de 90 países que no son democráticos en el mundo. Entonces, digamos, como el mundo hoy no necesariamente es democrático, ni siquiera en lo que entendemos por una democracia liberal. Y me hago otras preguntas. Caray, esto no se ve muy bien. No sé si alcanzan a ver los datos. Quisiera empezar por los datos de acá, de esta gráfica de la derecha, donde habla de la población mundial y evidencia que hay varios países que están, digamos, como con bastante población. Yo tampoco ni siquiera la alcanzo a ver bien, pero entre los primeros podrán identificar China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Rusia, y así sigue, digamos, como la lista.
Y la pregunta es si el mundo es democrático, no solo si al interior de los países existe democracia, sino si el gobierno global es democrático. Y yo me atrevería a decir, digamos, a poner dos preguntas en dos sistemas internacionales que son fundamentales. Uno, el sistema financiero, y segundo, el sistema de seguridad. Son dos de los temas que históricamente nos han preocupado a nivel internacional. Sobre el sistema financiero pongo un ejemplo acá que es el Banco Mundial y la votación que existe, o digamos como el derecho a voto que existe de cada uno de los países. Acá podemos encontrar que Bangladesh, Pakistán, que son de los países que también Indonesia, que tienen bastante población, no están ni siquiera representados en el Banco Mundial. El Banco Mundial es un organismo privado, multilateral, y digamos como que tiene un rol en el mundo que es un poco de garantizar el equilibrio económico y la sostenibilidad económica. Pero evidenciamos que no necesariamente la población corresponde a la toma de decisiones del mundo, como lo pueden observar ahí. Y es un poco más, digamos, cerrado la discusión con respecto, por ejemplo, a los temas de seguridad. Como ustedes bien saben, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene 5 votos permanentes que tienen veto y pues que vienen digamos, de la Constitución de las Naciones Unidas, luego, digamos, como también de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Y encontramos países que no necesariamente están representados en términos de población, pero definen la seguridad del mundo. Obviamente hay otros que no son permanentes, pero van rotando y no necesariamente corresponden a su población. Esto para también comprender que la democracia no solo se entiende a nivel local, sino también nos debe interpelar en el nivel global. Otro elemento que me parecería importante es entender quién puede, en el concreto de las personas, pareciera, ustedes van a terminar aburridos, frustrados con este panorama que yo les doy, que no es muy alentador, pero no es la intención, sino es también tener una base de decir cuáles son los elementos con los cuales deberíamos nosotros enfrentarnos. Otra pregunta que a mí me nace es quiénes toman decisiones y quiénes toman decisiones en el mundo. Es muy difícil, digamos como eso, algunos teóricos también lo han planteado, digamos como la dificultad de tomar decisiones sobre lo público cuando la cuestión privada de la subsistencia no está garantizada. Y esa es una de las preguntas que se hace cuando observamos los datos, por ejemplo, de pobreza absoluta en el mundo. Entonces, ahí podemos identificar en el lado izquierdo con estos mapas un poco desfigurados en términos de las dimensiones, de en dónde está concentrada, digamos, en donde mayor hay pobreza absoluta. Pero del otro lado también encontramos dónde están los billonarios del mundo, los multimillonarios del mundo, como lo pueden observar en gran medida en el norte del mundo. Y eso, digamos, como también para preguntarnos, y hay unas preguntas que se han venido haciendo hoy, no solo con el tema de la capacidad que pueda tener una multinacional o grandes empresas sobre las decisiones que se toman en una ciudad, en el mundo, o sobre el rumbo que pueda tener el rumbo a futuro, sino también a hoy, digamos, como una pregunta que está muy ligada con las últimas compañías que se han hecho multimillonarias, que están relacionadas con los temas de tecnología y medios de comunicación. Si ustedes, como a lo mejor lo conocen, hoy los medios de comunicación, en especial las redes sociales y estas aplicaciones, han logrado no solo tener bastante utilidad, sino también han logrado generar una cultura y conocer muy bien al universo, ¿sí? a toda la población mundial. Y pues hay, digamos, como varias análisis que han mostrado que esta información que se produce desde los sistemas de información de bases de datos permiten que se puedan tomar decisiones y que permitan también limitar la democracia, un poco porque induce al ciudadano a tener una cierta información y otra no, y a conocer, digamos, los sentimientos, emociones, pensamientos de cada una de las personas. Entonces son de los retos que tenemos también en la democracia. Hay otro, pongo este ejemplo, yo sé que para nosotros como colombianos pareciera un poco incómodo hablarlo, pero son de los retos que tenemos no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, que son, por ejemplo, el tema del narcotráfico.
el narcotráfico termina siendo otro factor, y es solo un ejemplo, un factor determinante del poder en el mundo. Y esto, digamos, como nosotros lo vemos en Colombia, lo vemos en Latinoamérica, que la corrupción que se genera o, digamos, como la manipulación que se genera en nuestras sociedades, producto de ciertas redes criminales a nivel mundial, no solo la de estupefacientes, sino también otras como las de trata de personas, logran, y bueno, y también las de armas, logra generar también una determinación de lo que sucede en nuestras sociedades. Pero esto no está contabilizado ni normalmente está analizado. Por otra parte, también encontramos la corrupción, ¿sí? Ustedes ven acá lo que está más como en rojito, más fuerte, son países que según los indicadores de percepción de corrupción en el mundo dicen que son más corruptos, y los que están en un color más claro, pues identificamos como menos corruptos. Y eso también es otro de los elementos, no solo de la democracia, sino de la calidad de la política, que evidencia cuáles son, digamos, los intereses que llevan a los actores a ejercer roles públicos y cómo desempeñan también estas acciones. Pero la corrupción no solo está, digamos, como en el sector público, sino también puede estar en todos los otros sectores de la sociedad y, pues, en últimas también en la cultura de una sociedad. Estos son dos ejemplos, digamos, de preguntas que uno se hace sobre casos como Odebrecht, como casos de por qué en Colombia, digamos, como pierde un referendo sobre la paz. Otros elementos que va a pasar también rápidamente es preguntarnos sobre qué tan cerca está el Estado de los ciudadanos. Y esta pregunta se hace, digamos, o se busca resolver sobre el concepto de descentralización. ¿Qué tan cerca está el Estado? Depende, digamos, de qué tan descentralizado es un Estado. Si es más concentrado en el gobierno nacional, lleva a que en donde esté ubicado las instalaciones concentradas en una ciudad, lleva a que el resto de las ciudades puedan tener menor acceso a los tomadores de decisión y poder tener menor interlocución con estos. Entonces podemos observar acá algunos elementos que nos permiten entender eso. Digamos como qué tan vertical puede ser el Estado, qué tan determinantes son, digamos, como las transferencias, si son o no condicionadas, son las transferencias que hace la nación a los entes territoriales. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos un sistema de participaciones, transferencias nacionales que se le envían a los municipios y pues se les dice en qué se puede invertir esos recursos. ¿Qué tanta posibilidad tiene de generar impuestos propios? ¿Qué posibilidad de endeudamiento tienen las entidades territoriales? Esos son algunos elementos que nos dicen que un país es más o menos cerca de los ciudadanos. Pero también, digamos, como las elecciones, digamos, como la descentralización política, también nos muestra es qué tanto un país o una sociedad puede elegir tanto al cuerpo legislativo, al ejecutivo, y pues qué tanto existen, digamos, como elecciones directas, porque pueden haber sociedades en donde las elecciones son por interpuesto, digamos, de grupos o como por ejemplo existen en Estados Unidos de colegios electorales. Espero, digamos, como no haberlos preocupado demasiado para decir, digamos, como un contexto de lo que significa también la democracia, ¿sí? Digamos, como la discusión sobre la democracia, en dónde está y la realidad de la democracia, porque no es tampoco decirnos mentiras. Pero la pregunta, insisto, es en que no está solo en el concepto de la democracia, porque la democracia, como les digo, puede ser muy variada, puede tener múltiples formas de entenderla, pero también de aplicarla, depende mucho de la cultura política, depende también del sistema de gobierno, pero la pregunta debe ir un poco más profunda, que es sobre la política. La pregunta es, ¿existe hoy una crisis de la política, de la realidad de la política? ¿La política tiene la capacidad de determinar una sociedad, de llevarla al bien común, de que la humanidad pues, pueda mejorar su calidad de vida o no? O si hay otros actores, otros factores, otras realidades que llevan a que la política haya sido, por decir así, capturada con otras intencionalidades y no necesariamente el bien común. Entonces, sobre esa pregunta, digamos como hay otras
que nos deberíamos hacer hoy. ¿Sí? Digamos como, bueno, ¿qué hacer? Esa realidad que yo les presento que no es a veces tan amable, y los que conocen, digamos, como los países latinoamericanos, tenemos bastantes retos adicionales a los que acabo de enunciar, que nos ponen a pensar, bueno, ¿y qué hacer entonces con la democracia? Y en particular, ¿qué hacer con la política? ¿Y qué hacer con la política para mejorar su calidad? Porque la pregunta es cómo hacer y quién debería hacer algo. Normalmente decimos, no, pues que son los políticos allá los que tienen que hacer algo, ¿sí? Pero entonces, para eso sería importante también hacer la pregunta, ¿qué entendemos por política? Sí, bueno, hay varios autores, algunos hablan de que es la pugna por el poder, otros que son la forma de convivencia, de organización de una sociedad, de la posibilidad de civilizar la guerra. Hay múltiples, digamos, como definiciones. Pero yo creo que aquí podríamos llegar a unas definiciones un poco más profundas que nos lleven a repensar toda esta situación que hoy encontramos de la democracia y de la política. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros, a pesar de que hoy se entienda otra cosa, qué es lo que deberíamos entender hoy por política? ¿Sí? Que nos permita a nosotros cambiar esta realidad. Es necesario construir otro paradigma de lo que es la política, de lo que se entiende hoy por política, de lo que se entiende hoy por que la política es lo que hacen los políticos organizados en partidos políticos para llegar al gobierno y tomar algunas decisiones con X o Y intereses y con algún procedimiento jurídico y demás, distribuir recursos, asignar subsidios, hacer políticas públicas. ¿O qué es lo que debería hacer la política? ¿Qué es lo que debería hacer la democracia? Entonces, acá tendríamos que empezar a pensar. Hoy se entendería la política como este ejercicio que hacen los políticos. Los políticos, pongámoslo así, profesionales, de profesión, esos que nos representan, que trabajan en el gobierno, que trabajan en el Congreso, que son ministros. Y la pregunta es si esos son los políticos. Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. La segunda es, si queremos cambiar de paradigma, si es una pugna por el poder. La tercera es, si esa pugna por el poder es para el orgullo o el bien de quienes ejercen el poder. ¿A qué responden, digamos, como las prácticas de la política? Entonces, estas preguntas hoy nos deberían permitir decir, si hoy sabemos que la democracia no funciona, no está funcionando bien, sabemos los niveles de desigualdad, de pobreza, de violencia, problemas sociales que existen en el mundo y no se están resolviendo, pues eso nos debería también llevar a pensar que, que debemos cambiar se me fue hasta la voz. Debemos cambiar la forma de entender la política. Entonces, estas son las preguntas claves que nos deberíamos hacer. No solo si hoy funciona la democracia o no funciona, no solo si los políticos que hoy hay hoy son los que deberían haber o si los deberíamos cambiar por otros, que normalmente tenemos esa visión cada 4 años. Bueno, tenemos la esperanza de que este político sí cambie la realidad. Esperamos que en las próximas elecciones llegue un político que cambie la realidad. Esperamos que algún día llegue alguien que haga una política diferente. Llegan las elecciones, ejercemos nuestro derecho al voto, los que lo ejercen, que a propósito en Colombia es el menos del 50%, y libremente mucho menos, libremente por diferentes razones de seguridad o por condiciones de pobreza. Y entonces le delegamos a un tercero el ejercicio de la política. Le delegamos a un tercero la vida de nosotros, de nuestros hijos y de las generaciones futuras. Entonces aquí nos deberíamos preguntar de nuevo quién es el político y si deberíamos esperar a que alguien, un político formal, profesional, sea el que resuelva nuestra situación o si nosotros tendríamos algo que ver con esto. Y si tenemos algo que ver, ¿cómo deberíamos ver la política y cómo la deberíamos ejercer? Entonces yo me atrevo a decir algunas cosas un poco
ideales, por decir así, pero lo que los invito es a que dialoguemos si podemos empezar a construir un paradigma nuevo de lo que es la política y de cómo ejercerla. Entonces, para este ejercicio yo les propongo estos 4 elementos. La política es el amor de los amores. Hablamos del amor constantemente nosotros, propio, el amor de la familia, a la pareja, el amor posiblemente también al prójimo, pero la política es el amor de los amores, o sea, el amor más alto, el más puro, el más grande, el de mayor dimensión, por llamarlo así. Entonces, me estoy atreviendo a poner frases un poco complejas. El segundo elemento es la trascendencia del yo al nosotros. Capacidad de salir de mí y pensar no solo en mí, sino en nosotros. Ya lo entenderemos también. La tercera es el arte de lograr consensos y caminar juntos. De llegar a acuerdos, de identificar mínimos y decir, podemos caminar juntos. ¿Juntos con quién? Ya lo veremos. La posibilidad de reconocernos un solo cuerpo planetario, que todos sean uno. Y digamos como que pareciera un ideal muy grande, pero es hacernos conscientes de que somos un solo cuerpo. Los invito a que empecemos a pensar y a ver si este paradigma nos puede ser útil o no, para decir, la política puede ser una cosa diferente a la que nos encontramos hoy en la calle, en nuestra ciudad, en nuestro país. Y voy a empezar, digamos, como a lanzar algunos elementos sobre estos 4 elementos. El amor de los amores. La política es el amor de los amores en la medida que es capaz de amar en grandes dimensiones. Que no solo se queda en el amar al que está más cercano a mí, sino que tiene una capacidad de amar a una comunidad. Entonces, tiene una dimensión mayor del amor al prójimo cercano. Entonces, es capaz de, la política nos permite amar a nuestra comunidad. Nos permite amar a la ciudad. Si yo digo, yo amo, yo que por ejemplo vivo en Bogotá, si yo amo a mi ciudad, entonces la política me permite a mí amarla en concreto, a la ciudad. Amar a mi país, ¿sí? Yo que vivo en Colombia, puedo amar a mi país. Pero no solo a mi país, yo podría decir, yo amo a todo el continente América. Y puedo hacer acciones pensando en América. Por ejemplo, si a mí alguien me pregunta qué está haciendo en este momento, y yo digo, es que estoy haciendo una charla para unos amigos que están en diferentes lugares de Latinoamérica. ¿Y por qué la está haciendo? Porque yo amo Latinoamérica. Porque si generar esta conciencia, estoy haciendo un acto político por Latinoamérica. Pero también podría amar la humanidad, a toda la humanidad. Podría decir, yo tengo amigos, personas con las que trabajo, que están en otros países del mundo, y yo puedo hacer algo hoy en concreto por una persona en otro lugar del mundo, de manera concreta, política, con esa conciencia, sí. Entonces tengo la posibilidad de hacerlo hacia la humanidad. Y al planeta, no solo a la raza humana, sino al planeta en su conjunto. Entonces, la política es el amor de los amores en la medida de que logra amar en grandes dimensiones. Pero también es el amor de los amores porque ama a todos sin distinción alguna por su dignidad, por su simple dignidad. Entonces, yo puedo amar a la persona que me encuentro, que son habitantes de la calle, como también puedo amar a los empresarios, como también puedo amar a personas que vienen de otro país, por ejemplo, a nuestros hermanos venezolanos. Puedo amarlos a todos sin distinción alguna. Y me permitiría hacer una acción política hacia los venezolanos, yo como ciudadano colombiano que vive en Bogotá, totalmente. La política me permite ir y amar a todos sin distinción alguna. Reconoce la diferencia como un don y la acoge en sus decisiones y acciones.
La diferencia es una de las cosas más complicadas que hay cuando hablamos de política. Muchas personas dicen, no hablemos de política porque eso nos pone a pelear, no hablemos de política porque eso nos pone a discutir, voy a terminar mal con usted. Y conozco familias que deciden en la mesa no hablar de política porque terminan incómodos, terminan peleando, sin hablarse. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a reconocer la diferencia. A reconocer la diferencia, pero no solo en una lógica de decir, bueno, sí, piense usted diferente y yo pienso otra cosa, igual, no me importa, piense usted como le considere. Sino que tenga la capacidad de llegar a puntos de acuerdo, a entender al otro, a escuchar al otro y decir, tomar decisiones. Porque cuando se hace política, exige la acción, no solo de la reflexión. Entonces, tomar decisiones y actuar. Y ese tomar decisiones y actuar exige ponerse de acuerdo con otro. Entonces, exige amar al otro. Porque si no logro amar al otro en su persona, nunca me puedo poner de acuerdo con él, sino posiblemente termino discutiendo, alejándome y no actuando con el otro. Y hay una cosa que la política actual, digamos como lo tiene muy en su base, de que es la lógica de hacer política. Pero cuando hablamos del amor de los amores, podríamos pensar que en la política, no hay enemigo del otro lado, ¿sí? Como si fueran dos líneas paralelas. Este es un enemigo y yo con este no hablo, es mi contrincante, no lo veo. Y es lo que normalmente se entiende en política. Por sí, los partidos políticos son parte de, ¿sí? Una parte. Y los partidos políticos sencillamente tienen una fracción de la realidad. Pero al tener la fracción de la realidad, ven a la otra fracción de la realidad, la otra visión la ven como un enemigo, como un diferente, como uno que no piensa como yo y que lo que hay que hacer no es construir con este, sino vencerlo. Por lo tanto, lo identificamos como un enemigo. Sin embargo, pensarlo de otra manera sería pensar la política como un poliedro, ¿sí? Que tiene múltiples facetas y que no es una parte la única que tiene, digamos, como la capacidad de interpretar lo que sucede en la sociedad y encontrar las soluciones, sino que son las múltiples facetas las que permiten complementar, digamos, una visión y llegar a un acuerdo sobre la realidad. Pero también permite impactar todos los campos de la vida humana, social y ambiental, ¿sí? No solo genera, digamos, como la acción sobre el tema social, sino también sobre todas las acciones de la vida humana, sobre el deporte, sobre la salud, sobre la educación, sobre todos los factores de la vida humana llega la política. Y si no es un acto de amor, pues no tiene la capacidad de ser el bien, tanto en la vida social como en la vida ambiental. Estos son algunos elementos de lo que podría uno entender que la política es como el amor de los amores. La segunda que yo les decía, que es trascendencia del yo al nosotros, nos permite, primero, entender que la política no es un acto que es por mi ego, por mi profesión, porque yo quiero sentirme bien reconocido, ¿sí? Porque yo quiero que la gente me agradezca, me reconozca, me identifique, tener poder, llegar a un lugar, posicionarme, sino que es negarse a sí mismo para darle paso a nosotros. Y hay algunos conceptos que parecen fuertes, pero es morir así en silencio como es la muerte. No es para salir y decir qué bueno soy yo, sino es para estar con los otros y construir con nosotros. Pero también logra reconocerse y reconocerse parte de un destino común, de una vida común que podemos tener como sociedad. Y esto sería otro elemento que nos permite decir, bueno, si nosotros somos una sola realidad, podríamos pensar a futuro acciones colectivas. Si no tenemos esa conciencia del nosotros, difícilmente podemos hacer política, porque no salimos del yo, de mi interés y de mi necesidad. En esa medida es capaz de amar fuera de sí. Cuando uno hace política es cuando uno
logra trascender a su yo y ir hacia el otro y decir, yo encontré al otro que necesitaba, tuve empatía y me acerqué a él. Logro ser empático con los demás, logro saber que el otro está sintiendo dolor, logro sentir que la otra persona que está aguantando frío en la calle está sufriendo. Si yo no logro sentir eso, no logro hacer política, porque no logro salir de mí. Si yo pienso solo en mí, no estoy haciendo política, estoy haciendo, en últimas, una acción privada para mí. En esa medida, cuando hablamos del nosotros, la relación con los otros no es cosmética, ni es utilitarista. Yo no me relaciono con el otro porque me sirva a mí. Yo no me relaciono con el otro o me junto con el otro para que me ayude a mí a alcanzar mis objetivos, sino la relación con el otro es un fin en sí mismo. Construir la relación con el otro. Porque cuando hablo del nosotros, ya no estoy hablando de mi yo en particular, sino estoy hablando de cómo junto a otro puedo vivir. Y la relación, ese vínculo, ese tejido con el otro o con los otros, es un fin en sí mismo. Tener un buen tejido social, una buena relación con el otro, es un fin en sí mismo. Entonces, yo no utilizo al otro para llegar a un fin. No, yo construyo como fin la relación con el otro para tejer un nosotros. Y las acciones responden al bien común y no al particular. Solo si nosotros logramos hacer política pensando en el bien común, es posible que podamos tener un paradigma nuevo. No es fácil, porque exige el primer elemento, morir a sí mismo. El tercero es el arte de lograr consensos y caminar juntos. Soñar juntos nos debería permitir a nosotros como sociedad, como humanidad, decir, bueno, ¿a dónde quisiéramos llegar? Y hay múltiples experiencias de esto. Esto no es, digamos, como todas las cosas que les estoy contando, hay múltiples experiencias en la realidad. Aunque parezcan súper soñadoras, hay múltiples experiencias en la realidad de actores que ya construyen política con estos elementos. Pero uno siguiente es posibilitar soñar juntos. Ya, por ejemplo, las Naciones Unidas, ya en un proceso, digamos, como histórico, ha venido trabajando y un acuerdo, por ejemplo, sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y ya son acuerdos mundiales, ¿sí? Y decimos queremos llegar a este punto. Quiere decir que podemos llegar a consensos, a unos mínimos, a decir qué es lo que deberíamos alcanzar como sociedad. Y no solo en mi ciudad, sino también a nivel mundial. Es posible soñar juntos, es posible identificar objetivos comunes, tanto para la humanidad como para el planeta. Pero esto se basa en un diálogo, no en la anulación y en la negación del otro. No es que la política se hace a la base de las mayorías, que es otro concepto que deberíamos ir superando, sino no son las mayorías, sino es el cuerpo. Somos todos, que es muy complicado. Es difícil llegar a consensos, es difícil llegar a incluir al otro, pero por lo menos uno llega sobre unos mínimos y va construyendo y va tejiendo, por lo menos va entendiendo el otro y la diferencia, aunque si no todo se logra recoger en el consenso. Entonces, no es partir de las mayorías, sino partir de la posibilidad de los mínimos producto del diálogo. El diálogo es un elemento fundamental en la nueva política, en mejorar la calidad de la política. Si el diálogo no logra ser la base de escuchar profundamente al otro, pero cuando decimos escuchar profundamente al otro es saber, no solo saber qué es lo que me está diciendo y entender lo que me está diciendo, sino por qué me está diciendo eso, qué lo lleva a pensar eso que está pensando, qué motiva su reflexión, qué motiva sus intereses, qué es lo que está detrás de su corazón, de sus emociones, hasta qué está detrás de su inconsciente, porque muchas de las cosas que nosotros reflexionamos están también en elementos que no hacen parte de lo que nosotros hoy podemos identificar como válidas en un diálogo con el otro. Porque normalmente nos basamos en lo que escuchamos y en lo que nosotros interpretamos de lo que escuchamos. Y ahí tenemos un reto como sociedades, un reto grande de aprender a dialogar, a escuchar y también a comunicarnos con el otro, a decirle al otro lo que nosotros pensamos y que pueda ser claro lo que les decimos.
Porque cada persona, yo puedo utilizar en el ejemplo de hoy, yo les puedo asegurar que todo lo que hoy les estoy diciendo, a cada uno le genera un significado diferente. A cada uno de los que están en este encuentro. En este momento están existiendo 150 versiones de lo que yo estoy diciendo. No hay una sola versión de lo que yo digo. Y pareciera esto difícil porque entonces el diálogo nunca sería viable. Por lo tanto, también tendríamos que preguntarle al otro qué es lo que está entendiendo lo que yo estoy diciendo. E intentar también hacerme explicar por qué lo pienso, por qué actúo de una manera. Y una tercera es aunar esfuerzos, digamos, como serían el camino. No reconocer que yo lo puedo hacer solo. Acá no hay ningún superhéroe, no hay ninguno que tiene la capacidad de los que estemos en este grupo decir yo logro resolver todo. No, nosotros tenemos la claridad que es producto de un esfuerzo colectivo, que es producto de la acción colectiva, la posibilidad de hacer un cambio, de una transformación. Este es un poco el más complicado de comprender, pero creo que como la mayoría de los que hacen parte de este diálogo son creyentes cristianos, somos creyentes cristianos, podríamos entender de pronto esto un poco más fácil. Pero es entendernos, tener la capacidad de reconocernos, la posibilidad de reconocernos como un solo cuerpo planetario. Que todos sean uno. La primera cosa es un humano con hambre es mi propia carne. Si yo no logro sentir eso, si yo no logro sentirme parte de este cuerpo, yo no logro tener empatía con ese otro. Entonces, un humano con hambre, una persona que está con hambre, soy yo mismo, es mi propia carne. Una persona, y aquí yendo a los más vulnerables, que es una de las cosas que también hacen la diferencia en la política, es ir hacia los últimos, y a los últimos, a los más vulnerables, a los excluidos, a los desvalidos, a los que tienen menos condiciones menos favorecidas. Si yo no logro entender ese otro humano, como parte de mi carne, no logro hacer política. Uno siguiente es, un humano de otra nación es mi propia carne. Yo no hago política, yo hoy personalmente no hago política por mi país. Yo hago política por la humanidad. Quiere decir que si hay una decisión, una acción que yo estoy haciendo que perjudica a otro país, yo tendría que pensar muy bien si esa política que estoy haciendo tiene calidad o no. En esa medida, pensar la política exigiría pensarla de manera global. Entonces, si hay un humano que sufre en otra nación, es mi propia carne. Si hay un animal que sufre, es mi propia carne. Si hay una especie que se acaba, es una mutilación a mi propia carne. Otro ser vivo es mi propia carne. Si hay una especie natural que se elimina, si hay una reserva que se elimina, es mi propia carne. Y esto pareciera, no solo es místico, sino también es físicamente real, porque estamos completamente interconectados, aunque sí visiblemente no lo sentimos. Estamos tan interconectados que todo lo que respiro día a día es producto del planeta. Todo lo que yo consumo día a día es producto del planeta, aunque no seamos conscientes de ello. Pero la pregunta es, ¿por qué si yo estoy conectado con todos estos elementos? ¿Por qué un humano se hace daño a sí mismo? ¿Por qué no hace política reconociendo que cada uno de esos otros son yo mismo, parte de mi carne y parte de mí mismo? Entonces, ¿cuál sería, digamos, la dimensión de la política? ¿Cuál debería ser la dimensión de la política? La dimensión de la política es mi vecino de la casa, del edificio. Sí, el prójimo. Ahí es mi primer acto político.
Mi primer acto político es claramente con quien vivo, con quien comparto, el que está cerca, pero ese es mi primer acto político. Si yo no logro tener un acto político por el bien, salir de mí mismo con todos los elementos que les acabo de proponer, si yo no logro hacer eso, no hay un acto político básico. Yo puedo decir, yo trabajo por el mundo, yo trabajo por mi país, yo puedo decir que yo hago 1000 cosas, pero si la primera dimensión de la política, que es el que está al lado mío, no lo logro ver, tendríamos que empezar a repensar cuál es la política que estamos haciendo. Entonces, la primera es esa. La segunda, claramente, es mi ciudad, pero esto no es como primero y después ahí sí el otro, no, es a la par, ¿sí? Son contemporáneas. Mi ciudad y la del otro. Mi ciudad, sí, yo vivo en Bogotá, pero también es Soacha, ¿sí? Que es acá cerca, un municipio cercano a Bogotá, que tiene altos índices de pobreza. Pero también puede ser una ciudad en Burundi, también puede ser una ciudad en Filipinas. La dimensión de la política es mi país y el país del otro. Si le pasa algo negativo a Estados Unidos, no me debería alegrar. Si le pasa algo no tan feliz a China, no me debería alegrar. Si me pasa algo no tan feliz a la India, no me debería alegrar. Todo lo contrario, me debería afectar y decir, esas personas allá están sufriendo. Hoy tenemos la posibilidad de tener más empatía con el otro país en la medida en que podemos conocer, por lo menos. Porque el primer elemento de tener empatía es conocer al otro. Y una de las cosas que nosotros deberíamos hacer, que es parte del reconocimiento de una política diferente, es leer noticias no solo de mi ciudad, no solo de mi país, sino también del resto del mundo. Que yo tenga la capacidad de sentir empatía por lo que está pasando en este momento en Filipinas. Pero también debo tener la dimensión de mi hábitat y el del otro. No solo el de mi hábitat como ser humano, ¿sí? Sino también el de las aves, el de todas las demás especies. De la dimensión de la política no es la que históricamente comprendemos como el de mi ciudad y el de mi país. Esa no es la dimensión de la política. La dimensión de la política es mucho más amplia, como les venía diciendo, pero también es muy cercana. O sea, cuando me preguntan hacer democracia en la vida cotidiana, tiene que ver con hacer política, salir de sí mismo por amor al otro que está cercano, que sufre cerca de mí. Pero la acción colectiva, como les decía, que es una acción que normalmente no es o no debería ser una acción personal, pues exige una acción colectiva. Y la acción colectiva tiene múltiples problemas. Y desde la economía se ha analizado muchísimo, desde la ciencia política, desde la sociología. Tiene problemas de que unos actúan y otros no actúan. Tiene problemas de que unos tienen mayor beneficio que otros de la acción colectiva. Tiene problemas de que algunos se aprovechan de otros en la acción colectiva. Bueno, hay múltiples problemas en la acción colectiva, que es lo que identificamos hoy del problema de la política. Pero la pregunta es, ¿podríamos cambiar esa política y podríamos cambiar la forma de actuar colectivamente? Entonces, una sociedad puede tener objetivos comunes y caminar hacia ellos. Puede pensar en cómo lograrlos. Puede pensar en cómo lograrlos con personas que son diferentes por naturaleza, somos diferentes. Y que tendríamos que trabajar con el otro y ponernos de acuerdo y construir un mundo diferente. Son, digamos, como los retos concretos de hacer política. Y después de todo esto, bueno, y en concreto, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que uno podría decir? ¿Cómo hago política entonces? No es nada fácil con todo esto que estamos hablando. Lo primero, hay un concepto que se ha utilizado que parte de la cultura política, la cultura parte de las costumbres, usos que tiene una sociedad. Pero cuando hablamos de la cultura política, es la forma como comprendemos la política y la ejercemos. ¿Cuál es nuestra forma de relacionarnos con el otro y construir esa acción colectiva? Y uno de los elementos que se ha venido trabajando es la cultura ciudadana, como parte de esta cultura política.
Cuando se habla de cultura ciudadana es el ejercicio de una cultura política hecha desde los ciudadanos. Hecha desde los ciudadanos en donde el ciudadano en cada acción que hace construye o no construye sociedad. Construye o no construye esta acción colectiva. Parte de que si yo soy capaz de respetar ciertas normas en la ciudad, parte de que si yo soy capaz de respetar al otro, al vecino que habita en el apartamento de al lado. La cultura ciudadana también lleva a que yo soy capaz de respetar ciertas normas. Yo tengo una cultura ciudadana que no es corrupta, que es transparente. Entonces yo voy en un carro, cometo una infracción por X o Y razón, me equivoqué, como todos nos podemos equivocar, y entonces me para el policía y yo le digo, señor policía, yo le pido disculpas, pero es que 500.000 pesos no puedo pagar, o 1.000.000 no puedo pagar, no sé si podríamos arreglar de otra manera. Y si yo tengo la capacidad de pagarle 50.000 pesos al policía para que no me haga un comparendo, tengo una cultura ciudadana, una cultura que promueve la corrupción, que promueve que usted puede cometer una infracción y pagarla, pero pagarla de manera corrupta y no en el marco de las reglas de juego que tiene una sociedad. Entonces hay, digamos, como múltiples, digamos, factores que llevan a que la cultura ciudadana parte del comportamiento, pero no solo reglado por las normas formales que tiene, digamos, como una sociedad, en las leyes, en los acuerdos que existen, sino también en las normas construidas socialmente, en las normas que me llevan a mí por amor, digamos, decimos acá, una norma, podría decir, que regula nuestro comportamiento puede ser el amor. Y el amor por el otro podría cambiar la cultura ciudadana. Podría llevar, y eso es lo que hace que una sociedad sea diferente a otra. A mí me causa mucha curiosidad que las personas que vienen a Bogotá no les gusta Bogotá. Y saben que no les gusta Bogotá no porque la ciudad no tenga una oferta cultural chévere, no porque no tenga unas buenas cosas para hacer, no porque no sea bonita ni siquiera estéticamente, porque puede ser bonita, sino por la gente. Gran parte de las personas que no les gusta Bogotá, que vienen de las regiones o de otros lugares a Bogotá, dicen, no, a mí no me gusta Bogotá. Y nos tratan un poco, para los que no conocen palabras de Colombia, que nos dicen a los de Bogotá, nos dicen cachacos o rolos. A esos rolos son muy malucos. ¿Y qué quiere decir esos rolos son muy malucos? Que normalmente, posiblemente, no somos personas gentiles. Que es diferente, por ejemplo, en otra ciudad que uno, ahí tengo la experiencia que uno va a otro municipio y uno le dice, señor, ¿dónde queda esto? Acá en Bogotá lo pueden ignorar a uno. En otra porque nos da miedo, por múltiples razones. En otros lugares uno va y le dice, venga, yo le acompaño, vamos y lo llevo. Y uno dice, pero a uno de rolo, de persona de Bogotá, le da uno susto, pues, ¿será que me va a hacer algo? Pero no, la persona es bondadosa y va y me lleva y me dice, es acá, hasta luego, que le esté bien. Le hablan a uno en la calle, le conversan, le preguntan. Eso es una cultura de la ciudadanía. O respetan las normas. Bueno, hay diferentes. Cuando uno se siente diferente en una ciudad por las relaciones sociales que hay, esa es la cultura. Y lo que estoy diciendo acá es, la cultura ciudadana es parte de construir una política diferente, una democracia diferente. Entonces, si yo creo en principios democráticos, pues efectivamente yo no robo, pero tampoco doy plata a un policía que me dice que no me hace el comparendo si yo le doy plata. Si yo le digo, no, señor, agente, gracias. ¿Puede por favor hacerme el comparendo? Me equivoqué, lo tendré que pagar. Ya, tendré que ahorrar, este mes no voy a ir a cine, pero entonces tendré que pagar el comparendo. Pero también tiene la capacidad de actuar por otros, de ser consciente. Hay una cosa muy particular, es en nuestro país, no sé de ustedes, pero en nuestro país no reciclamos mucho. Tuve la oportunidad de vivir en Italia varios años y allá se recicla casi todo. En nuestro país se bota casi todo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Bogotá, todos los días llevamos a un relleno más o menos 7.000 toneladas de basura, de residuos, porque las personas no reciclan. Y es algo muy sencillo, tener 2 canequitas, 3 canequitas. En Italia pues tienen 5 canequitas, pero digamos que tenga por lo menos 2 y no se hace. Eso hace parte de que no somos
conscientes de que somos una sola cosa con el planeta y lo seguimos acabando, llevando 7.000 toneladas día a día a un relleno sanitario, a enterrarlas y hacer una montaña. Entonces hay múltiples factores que llevan a que yo pueda cambiar la sociedad solo con mis comportamientos diarios. La participación social y comunitaria, juntarme con otros y hacer algo. Juntarme con los vecinos del barrio es la acción política concreta. Me junto con los vecinos del barrio y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer para mejorar el barrio? Ah, pero ya acabamos de mejorar mi barrio. Bueno, entonces vamos nosotros y hacemos algo por el barrio vecino. Esa es la participación comunitaria, pero también la participación social, que logra pensar, digamos, como en problemas sociales. Hay personas que trabajan por la pobreza, por el medio ambiente, la participación social. La responsabilidad empresarial, porque no son solo las organizaciones sociales las que hacen o construyen país, o construyen sociedad. También son las empresas. Y una empresa puede, no solo en la lógica de que yo tengo una responsabilidad, yo puse responsabilidad empresarial, que es, digamos, lo más cercano a lo que conocemos comúnmente, pero la responsabilidad empresarial no es que yo dejo una parte de mi utilidad y la invierto en una fundación para disminuir impuestos. Bien, hizo un buen ejercicio. Pero la responsabilidad empresarial es que le paga a sus empleados, le paga bien, les da prestaciones, les ayuda a crecer, a desarrollarse personalmente y profesionalmente. No ve a la otra empresa que es diferente o que es la competencia como un enemigo, sino que puede ayudarlo a construir. No piensa que es solo la utilidad lo que genera bienestar a su empresa, sino también invertir en la sociedad en la cual hace parte. Eso es responsabilidad empresarial. Y eso también le puede hacer la academia. A veces los académicos tenemos un problema, es que nos quedamos en la academia haciendo reflexiones o enseñando. Y es bueno, es muy bueno, porque tenemos una misión muy importante. Pero la sociedad necesita ese conocimiento para mejorar. Y a veces nos quedamos en la academia reflexionando, juzgando, normalmente nos quedamos juzgando diciendo, mire cómo la sociedad funciona de mal. Como les acabo de presentar todo lo que les comenté al principio de la democracia. Pero no hago nada por mejorar la democracia. No ayuda a que esos estudios mejoren la calidad de la política o en cualquier ámbito en el que hagamos ciencia. Incidencia política. La incidencia política es lograr que las decisiones de un gobierno realmente respondan al bien común, realmente respondan al interés colectivo. Y eso se puede hacer, digamos, como hay múltiples instrumentos que nos permitían a nosotros a lo que le llama uno análisis de política pública. Esperen un minuto porque se me va a apagar el computador y me acabo de dar cuenta. Entonces, la incidencia, a lo que normalmente le llamamos incidencia en políticas públicas, que es, digamos, como el concepto, digamos, más utilizado. Cuando hablamos de incidencia en políticas públicas, estamos hablando en lograr incidir en la toma de decisiones de un gobierno. ¿Y en las decisiones cuáles? En las leyes, también en los programas, en los proyectos, en el presupuesto, pero no solo hacia que logren ese objetivo. No solo a que logren un objetivo en particular, sino que logren el bien común, sino también a controlar, porque les digo la verdad, las tentaciones que hay en la política son tan difíciles. Yo trabajo en el gobierno de Bogotá, y una de las cosas más complicadas uno es tener la conciencia de que, por ejemplo, los recursos son sagrados. Si uno no tiene esa conciencia es muy difícil. Y fíjese que todos los días vemos proyectos de miles de millones. Y hay proyectos que nosotros gestionamos, acompañamos, que son de billones de pesos. Y uno podría decir, y hay actores que una decisión que uno toma de una u otra manera afecta positiva o negativamente, por ejemplo, a un empresario. Y un empresario le puede a uno fácilmente decir, yo le doy 200 millones de pesos. 200 millones de pesos para una persona que tiene un salario puede ser mucho dinero. Y si hace eso con frecuencia, pues puede ser mucho dinero que hace. Pero es la concepción de la política. Entonces, como hay tanta tentación, hay una cosa que hay que hacer en el ejercicio de la incidencia política, es también por amor a aquellos políticos que hacen el ejercicio, por decir así, en la profesión de la política, por amor a esos políticos, deberíamos hacer control.
pero no un control para hacerles daño, sino un control para decirles, tengan cuidado que si usted hace eso va a tener problemas. Puede terminar en la cárcel, puede terminar en problemas. Entonces, y a mí, por ejemplo, me pasa, digamos, como me pasa eso, entonces hay políticos que se acercan y hacen cosas y le dicen a uno cosas y uno les dice, no, mire, la verdad yo le recomendaría no hacerlo, porque le puede pasar esto. Yo le recomendaría no decir eso. Yo le recomendaría no promover ese negocio, entre comillas, negocio. Entonces, se puede claramente, pero por amor a esos políticos también nosotros deberíamos hacer incidencia política y control. El ejercicio del control ciudadano no debería ser un control, insisto, por hacerle mal, porque normalmente las veedurías a veces se ven como, o por lo menos en nuestro país, y por eso también hay mucha violencia, las ven como algo negativo, como algo que nos va a hacer daño, que usted me quiere hacer daño, ¿no? La veeduría debería ser el instrumento para acercarse al político y dialogar con este y ayudarlo a mejorar también su forma de actuar. Y por último, la participación política. Hay un problema gravísimo en nuestra participación política. Primero, poco informada. Segundo, poco cualificada. Tercero, con intereses siempre personales. Si uno va y vota, yo digo, yo voy a votar por esta persona, porque esa persona va a mejorar mi condición de vida de cualquier manera, hasta con las promesas que hace. Si yo voto por eso, estoy ya haciendo una política equivocada. Si yo voto por una persona, aunque yo diga, ese político va a hacer algo que a mí me va a perjudicar, a mi empresa me va a perjudicar, pero pensándolo bien, eso es lo mejor para el país, eso es lo mejor para todos. Si yo tengo esa concepción, estoy haciendo una política diferente. Si yo estoy haciendo del ejercicio político una transacción, estoy haciendo una política que no responde a cambiar un paradigma. Y todos estos elementos deben tener una conciencia universal. Cuando digo una conciencia universal es que cualquiera de estas acciones que yo haga, la cultura ciudadana, la participación social y comunitaria, responsabilidad empresarial, incidencia política y participación política, no deben pensar solo en mi ciudad o en mi país, deben pensar en el planeta. Cualquier cosa que yo haga debe pensar y tener la conciencia universal. Y es importante reconocer que cada ciudadano es corresponsable del otro. Yo soy corresponsable del otro. Así que también soy corresponsable del corrupto. Así que también soy corresponsable de ese político que se roba los recursos públicos. Así que también soy corresponsable de esa persona que está en la calle aguantando hambre. No es para angustiarnos y tener, digamos, como una crisis existencial permanente, que normalmente a los que hacemos tanta política vivimos en crisis existenciales porque a veces no vemos los cambios y uno vive frustrado. Pero creo que solo basta con hacer lo que nos corresponde y estará, digamos, como bastará con ello. Pero también es importante que así todos colectivamente en reciprocidad somos corresponsables. Como somos corresponsables de que el otro también sea bueno, de que el otro también crezca en conciencia y en vida personal y espiritual, por ejemplo. ¿Sí? Pues como somos corresponsables unos de los otros, nos debemos ayudar a crecer, no solo en bienestar material, sino en bienestar espiritual y personal, en conciencia. Entonces, esto nos lleva a tener una concepción diferente del ejercicio de la política. Pero normalmente a veces pensamos que la política es un ejercicio de hablar, ¿sí? Y la política no es un ejercicio de hablar, es un ejercicio sí de reflexionar, ¿sí? De tener ideas, porque la política se basa mucho en la innovación. La buena política se basa mucho en la innovación, entonces sí se debe utilizar la cabeza, ¿sí? Y debe innovar. Pero también debe ir a hacer, en concreto, ponerse a actuar, ¿sí? Poner las manos y ponerse en la tarea de actuar. Porque la acción es la que nos permite a nosotros también sentir y experimentar el dolor del otro, tener esa empatía. Pero es algo que no estamos acostumbrados a utilizar. Bueno, lo utilizamos inconscientemente y después le echamos la culpa de todo, que es el corazón. Entonces, hay que utilizar estos tres elementos, ¿sí? Hay que lograr amar, porque yo puedo pensar muy buenas cosas, puedo hacer muy buenas cosas,
Pero si no lo hago con amor, no tiene sentido. No hicimos nada. Porque no tiene la intencionalidad real. Va a terminar siendo una bonita obra de caridad, una bonita obra de acción particular. Quisiera finalizar, que ya creo que he hablado demasiado, y yo no sé ya cuántos están dormidos por ahí, pero quisiera invitar a una mujer, no sé, alguna mujer que me haga el favor, que tenga una voz más amable que la mía, que me pueda hacer el favor de leer este texto de manera pausada. Es un texto de una guía espiritual y también académica y líder social mundial que se llama Chiara Lubick. Y puse ese texto porque me parece muy bonito para finalizar colectivamente. No sé si hay alguna mujer que me quiera ayudar. No todas al mismo tiempo. Ay, perdón, que se me pasó. No quiero, está Nadia Karina, está Isabel Sánchez, Michael, para activarle el micrófono a alguna de ellas. Claro que sí. ¿A quién activamos? A Carolina, ya mismo. Isabel Sánchez Gutiérrez, bueno, hay varias ahí que quieren, que tienen la mano levantada. Bueno, Podemos leer por párrafo para que participen todos. entonces, Ya sí, estoy todas, lista. son varias. Pueden activar sus micrófonos. Si son ¿Leo varias, un párrafo? sí, una puede leer el primero, la segunda, el segundo párrafo y una tercera, el tercer párrafo. Bueno, una ciudad no basta. Si quieres conquistar una ciudad al amor de Cristo, si quieres transformar un país en reino de Dios, haz tus cálculos. Reúne amigos que tengan tus mismos sentimientos. Únete a ellos con el nombre de Cristo y pídeles que pospongan todo a Dios. Después, haz un pacto con ellos. Prométanse amor perpetuo y constante, a fin de que el conquistador del mundo esté siempre en medio de ustedes y los conduzca, para que, destruido su yo en el amor, la madre del amor hermoso los sostenga a cada paso, les enjugue cada lágrima, les sonría en cada alegría. Gracias, Carolina. ¿Quién puede seguir? Interésate después por los miserables, los androjosos, los abandonados, los huérfanos, los presos. Sin dar tregua a la acción, apresúrate con los tuyos, a visitar a Cristo en ellos, a confortarlos, a revelarles que el amor de Dios está cerca y vela por ellos. Si alguien tiene hambre, llévale de comer, y si está desnudo, llévale con qué vestirse. Si no tiene ropa o alimentos, pídale con fe al Padre Eterno, porque lo necesita su Hijo, Cristo, a quien tú quieres servir en cada persona, y Él te escuchará. Gracias. Cargado de bienes y de cosas, recorre las calles, sube a las buhardillas, baja a los sótanos, busca a Cristo en los lugares públicos y privados, en las estaciones, en los caminos, en los barrios bajos, y acarícialo sobre todo con tu sonrisa. Después, prométele amor eterno. Donde tú no puedas llegar, llegarán tus plegarias y tus dolores unidos al sacrificio del altar. A nadie dejes solo y no seas mezquino en las promesas, porque vas en nombre del Omnipotente. Mientras tú alegras al Señor en los hermanos, Dios se ocupará de llenarte a ti y a tus compañeros de dones celestiales. Escritos espirituales, página 155, Chiara Lubick. Chiara Lubick. Y quería como compartirles, bueno, este último texto, digamos como unos elementos para entender también qué es la política. Y para finalizar les cuento una experiencia, digamos, también del dolor de ser político. Yo trabajo para la alcaldía de Bogotá y les voy a contar una cosa, una infidencia entre nosotros. Solo entre nosotros 156. No salga, que no salga de acá. Salga de acá. Una vez teníamos nosotros que pasa algo, es que en las ciudades hay zonas en las que no se pueden hacer viviendas. Y lo que sucede es que, digamos, como por condiciones de pobreza, hay población que va y ocupa esos lugares
para hacer, digamos, empezar a hacer cambuches y después construir una vivienda, pero pues es un riesgo dejarlos ahí. En Bogotá pasa con frecuencia eso. Y, digamos, una de nuestras responsabilidades en la alcaldía es garantizar que eso no suceda, por riesgo de que si se llega a deslizar, pues también hay riesgo de vida de las personas. Había un momento en el que 2.500 personas ocuparon un lugar. Y se había intentado hablar con ellos y se les había dicho, no, miren, no se pueden quedar acá, tienen que salir. Y no había ninguna manera. Ya en algún momento, semanas atrás, habían sacado a una buena parte de estas personas con el uso de la fuerza con la policía. Y eso fue bastante complicado. En ese momento, después me piden a mí a que vaya y ayude a trabajar en resolver ese conflicto. Yo voy, intentaba todos los días ir a hacer el diálogo, pero no se lograba que las personas accedieran a salir. Hubo un momento en el que ya la policía, ya se había decidido que la policía debía entrar. Yo todas las mañanas tenía que salir a las 5 de la mañana de mi casa, todas las mañanas antes de salir, en esos momentos, bueno, normalmente lo hago, pero en esos momentos era mucho más fuerte. Oraba y pedía sabiduría para entender qué es lo que debería hacer. Y pedía que también en los corazones de todos los que estábamos allá, tanto la policía, las mismas ciudadanos que estaban ahí, las otras entidades, tuvieran la capacidad de amar al otro. Y era muy difícil, hubo momentos en los que ya los íbamos otra vez a utilizar la fuerza para poder retirar a las personas de esos lugares. Y pasaban cosas que ya, digamos, como ya se había tomado la decisión de que tenían que salir y utilizar la fuerza. Y pasaba algo y se aceptaba que debíamos seguir dialogando. Y así hasta el final, después de 8 días, logramos que las personas salieran sin el uso de la fuerza. Y obviamente digamos, como también se les ayuda a ellos con algunas, digamos, como condiciones para que pudieran tener un lugar donde habitar y, bueno, unos recursos para poder mejorar su condición de vida en este momento de la pandemia. Pero es para decirles que no es nada fácil hacer política, no solo como ciudadanos, sino también como políticos. Y una de las cosas que uno como político, la única, digamos, cosa que uno tiene es el amor, digamos, como de Dios y de los demás. Y si los ciudadanos y los demás no tienen amor por el político, también es muy difícil, pero no es el amor interesado, no es el amor que idolatra al político o al líder, no, sino es el amor que también reconoce su debilidad y sus problemas y su humanidad. Y eso para decirles que hacer política es también amar a esos que ejercen roles públicos. No son los únicos que hacen política, sino también amar a esos que hacen política. Y amarlos también es no solo criticarlos, sino también intentar saber qué pasa y en lo posible acompañarlos. Yo les hacía la propuesta a unos amigos que, así como adoptamos, a veces podemos adoptar un niño, podemos adoptar un animalito, yo les decía, adoptemos un político. Cada uno adopta un político para cuidarlo, para acompañarlo. No para orar por él. Por algo oramos por los gobernantes. Pero hagamos algo por amor a ellos y acompañémoslos. Y acompañemos a que hagan bien su trabajo, a que no cometan errores. Y así también vamos a mejorar la política. Entonces, yo quería como hacer estos últimos elementos y decirles un poco esta experiencia. Digamos, toda mi vida he estado dedicada a esto. Mi experiencia y mi vocación estaba muy marcada desde niño a hacer el ejercicio de lo público. Y bueno, por algo también Dios lo pone a uno estas labores. Pero insisto en que no hay una acción que no se haga si no es por amor. Entonces, esa es la política que podemos hacer y la democracia real que está en el día a día. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Yo creo que ya están desesperados de escucharme, entonces mejor me callo. Y bueno, creo que Javier, podemos muchas gracias. unos Claro minutos de que, diálogo. claro que hay unas cuantas preguntas. Bueno, Voy a quitar entonces la presentación para podernos ver las caras. perfecto. En la parte superior. Ok.
Ok, listo, Javier. Entonces hay varias preguntas. Hay alguien que está inquieto con todo el tema de cómo se mide el índice de la felicidad. Tú hablaste al principio sobre la felicidad, entonces cómo se miden esos índices en el mundo, por qué se habla del índice de la felicidad, cómo se mide esto, ¿no? También hablan en los mapas, que según el color que la gente pudo ver, Colombia se encuentra en un índice grande de corrupción. Entonces, como esas dos primeras, a ver. Bueno, el índice de felicidad, digamos, es un índice compuesto por 4 indicadores y les puedo compartir el link también para que lo puedan tener, pero es un índice que se basa en 4 elementos. Uno es en la calidad de vida de las personas, ahí les acabo de poner la página donde lo pueden consultar. El bienestar, pero también es, digamos, como una percepción, tiene un elemento, digamos, también de percepción. El segundo elemento es la equidad. El tercer elemento tiene que ver con el medio ambiente. Y un cuarto elemento tiene que ver con la expectativa de vida. ¿Sí? Ahí les puse el link y ahí digamos como, ahí está la medición y dice cómo es el cálculo. Pero hay múltiples mediciones sobre la felicidad, porque hay varios académicos que han venido reflexionando sobre las teorías del desarrollo, y ustedes a lo mejor saben que las teorías del desarrollo inician con el crecimiento económico, con la concepción de crecimiento económico. Y por eso les decía que el Producto Interno Bruto es una de las mediciones que se generan para comprender el desarrollo de un país. Después se avanza a PIB per cápita, después se avanza a desarrollo sostenible, después se avanza al desarrollo humano, que intenta medir otras dimensiones de la calidad de vida de la persona. Y hoy se está diciendo, bueno, pero no necesariamente son solo las condiciones materiales, hay condiciones inmateriales que hacen que una sociedad esté mejor. Y tiene mucho que ver también con que las personas se sientan desarrolladas y plenas. Y lo último es que se hablan sobre el tema de la felicidad. Y la felicidad es que, digamos, como que tienen más elementos. Y hay indicadores, hay índices que tienen múltiples variables, ¿sí? Que suman más variables. Unas objetivas y otras mucho más subjetivas de percepción. Lo otro es el concepto de corrupción. Hay varios elementos, digamos, como que llevan a la percepción de la corrupción. Uno es la percepción. Hay Transparencia Internacional mide qué tanto las personas se consideran que la sociedad, los políticos son corruptos y se les pregunta por confiabilidad tanto en el Estado, en ciertas instituciones y demás. Pero también hay medición, por ejemplo, con respecto a diferentes elementos. La transparencia, casos de corrupción, se mide, digamos, también cuánto la gente puede participar en la toma de decisiones. Entonces hay varios indicadores que ayudan a medir también qué tan transparente o qué tan corrupto es un país. Esos mapas que yo les mostré son solo percepción de la corrupción, pero hay mediciones internacionales en Transparencia Internacional que miden el nivel de corrupción de las sociedades. Ok, este es a nivel de Latinoamérica. Si la democracia es el mejor sistema de gobierno, ¿por qué el socialismo viene minando a América Latina en las últimas décadas? Si digamos como el socialismo es un sistema económico-político, ¿sí? Que lleva a comprender que el mercado no debería ser libre, sino que debería ser regulado por el Estado y por lo tanto exige un Estado fuerte. Y es la concepción, digamos, como que se tiene, digamos, como teórica y práctica de lo que es el socialismo. Pues no podría decir, digamos, como la realidad de por qué esté sucediendo eso, porque, bueno, hoy en realidad, en este momento en Latinoamérica, si uno viera, digamos, como la percepción o la visión política de los gobiernos, la mayor parte son liberales económicamente y liberales en términos políticos. Sin embargo, algunas de las explicaciones que se dan por eso, en especial en Latinoamérica, es porque el socialismo normalmente tiene un concepto que es muy, por decir así, vendible en Latinoamérica, que es la igualdad. Y si ustedes conocen de pronto los datos de Latinoamérica,
Latinoamérica es el continente más desigual del mundo. Entonces es muy fácil, digamos, como presentar una visión con respecto del bienestar de una sociedad con respecto a la igualdad. ¿Por qué? Pues porque es uno de los continentes más desiguales del mundo. A lo mejor puede ser, digamos, una de las razones por las que se difunde más fácil este pensamiento. Ok, ¿tiene sentido hablar de democracia en los países en los que, como en Colombia, el pueblo y sus organizaciones sociales están al margen de la toma de decisiones y el control real de la administración pública? Te la repito, Realmente, sí, 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 sí. No te la escuché. repito, ¿tiene sentido hablar de democracia en los países en los que, como en Colombia, el pueblo y sus organizaciones sociales están al margen de la toma de decisiones y del control real de la administración pública? Pues sí tiene sentido por lo mismo, porque creo que hay que cambiarlo. ¿Sí? Toda la segunda parte de la presentación que les hice es porque efectivamente hay que cambiar esa realidad de la acción política. Y para lo cual hay que participar activamente, porque solo incluyéndonos, participando, haciéndonos parte de los ejercicios tanto de gobierno como de elecciones, como de la acción política, de la reflexión política, porque la política exige reflexión, exige el diálogo. En la medida que nosotros tengamos más reflexión política, nuestra cultura política mejora. Si tenemos mejores elementos para dialogar, si tenemos mejores elementos para decidir, la política va a mejorar. Porque ya no elegimos con base, insisto, en mi percepción, en lo que yo creo, en mi poca información. Yo les podría preguntar a todos ustedes, ¿por quién votaron ustedes al consejo hace 8 años? Al consejo municipal de donde ustedes viven. Y les quisiera, y es muy probable que muy pocos se acuerden por quién específicamente votaron. ¿Sí? Solo se los dejo ahí para que lo duden o lo piensen. Y les preguntaría, ¿con qué criterios decidieron votar por esa persona? Porque tenía una cara amable, porque me lo encontré en la misa, porque me entregó un panfleto, porque no tenía por quién votar, o porque yo hice un análisis de todos los candidatos, lo discutí, lo dialogué con otras personas, reflexioné quién debería ser el mejor concejal en el municipio, quién representa mejor el interés común del municipio, y después de eso fui y voté. Y nos vamos a dar cuenta que eso fue mínimo. Las personas que hicieron ese ejercicio de leer los programas de los concejales, de conocerlos, de ir a entrevistarlos y tomar la decisión con esa información y votar. Entonces, normalmente, insisto, que transferimos, que eso también es una condición humana un poco particular, que transferimos la responsabilidad de lo público a otro. No es mi responsabilidad. Yo nunca fui el que hice eso. Yo no hice algo mal. Fue el otro. Pero yo me abstuve de votar, yo no voté bien, yo no analicé bien las propuestas y elegí a una persona sin tener un criterio para hacerlo. Y tampoco dialogué con otros. Eso es para restringirnos al el ejercicio electoral. Pero también yo no hice el ejercicio de ir a hacer control. Hay múltiples instrumentos para hacer control. Claro, hay ciudades y municipios en el país que son más difíciles poder hacer este ejercicio. ¿Por qué? Por las condiciones de violencia que conocemos en Colombia en particular. Pero se pueden hacer acciones de participación comunitaria, participación social, también se pueden hacer. Entonces, creo que entre más, yo creo que en donde abunda el pecado o abunda el dolor, nosotros, si no lo hacemos, pues también aceptamos que las condiciones deberían ser iguales y mantenerse. Ok, ¿la política y los gobiernos están amordazados por el imperio de lo económico? Buena pregunta, y depende del político, ¿sí? Depende del gobierno, de cada gobierno. No necesariamente, pero sí hay una cosa muy complicada. Entre los países hay una de las cosas muy, digamos, como más, que demuestran que una democracia es de mayor calidad, es en la medida que las elecciones sean financiadas por recursos públicos. Algunos dicen como no, pero ¿cómo gastamos plata en campañas? ¿Cómo financiamos las campañas con nuestros impuestos? Es una cosa que normalmente discutimos.
Pero la verdad, lo contrario es más difícil, porque las campañas, por ejemplo, en la mayor parte de los países, y en particular en Colombia, son financiadas con recursos privados. Y aquí pasa algo muy complicado. Si yo financio un político, si yo soy un empresario y financio un político, yo espero que este político tome decisiones que me beneficien a mí, ¿sí? De una u otra manera, que me dé contratos, que haga corrupción y clientelismo dándome contratos, o que tome decisiones que beneficien a mi sector empresarial. Muy pocos empresarios, que eso sería, digamos, una de las cosas que uno podría promover con los empresarios, es que financien así, hagan el ejercicio juicioso, decir quién es la persona que mejor le haría bien a nuestro municipio y financie esa campaña, pero no porque le va a hacer bien a su empresa y no porque lo va a buscar después, sino que financie la campaña por el bien de la ciudad o por el bien del país. O que exista la financiación pública que elimina la relación entre los empresarios que financian las campañas, que, si ustedes no saben, son muy costosas, y el político. Ahí es algo muy loco. Una campaña al Consejo puede llegar a costar, al Consejo de Bogotá, por ejemplo, puede llegar a costar 5.000 millones de pesos. Y si ustedes calculan cuánto se gana un concejal, digamos que se gane 25 millones, al año son 250 millones, digamos 300 millones, por 4 años son más o menos 1.200 millones. Y si este político gana 1.200 millones de pesos, pero tiene que pagar 5.000 millones de pesos en una campaña, pues ¿de dónde está sacando la plata? Pues hace corrupción. Entonces, esas son las cosas que, por ejemplo, también en la medida que una campaña es muy ostentosa, uno empieza a dudar de qué es lo que va a hacer en la política. Si una campaña regala juguetes y regala cosas, yo empiezo a dudar de ese político. ¿Por qué? Porque ese político va a utilizar sencillamente su poder para poder acumular y pagar todos los favores que tiene. Entonces, esa pregunta sobre si la economía determina la política, tristemente hoy en gran medida pasa eso. ¿Por qué? Por razones como las que les estoy diciendo. Bueno, y también en el ejercicio del poder, como les decía también, fácilmente yo estoy gobernando y un empresario viene y me dice, mire, tome esta decisión y yo le doy 100 millones de pesos. Una decisión que tome un político en el Congreso de la República puede costar 100, 200 millones de pesos. Porque esa decisión le significa a un empresario, puede ser 1.000.000.000 de pesos. Entonces, por eso, si no se acompañan los políticos, también lo que le llaman, ustedes han escuchado el lobby en el Congreso o los lobistas. El lobby quiere decir el cabildeo, el ejercicio que va y hace un político. A un político lo hacen los empresarios. Los empresarios van y hacen cabildeo. Y el cabildeo muchas veces no va solo con ideas, sino el cabildeo va con plata. Entonces ahí obviamente pues también hay un control bastante fuerte de los empresarios sobre la política. Javier, ¿cuál sería la clave para comenzar a hacer transformaciones en la política? Primero, cambiar la conciencia de lo que tenemos de la política. Cambiar ese paradigma de lo que entendemos por política. Nosotros mismos, ¿sí? Y los elementos que les di parten de 4 cosas que les decía. Les decía, reconocerlo como el amor de los amores, salir del yo, tener la capacidad de construir con otros y tener claridad de que eso que construimos es para el cuerpo completo que es el planeta y la humanidad. Ok, para poder lograr todo este sueño que hay que comenzar desde todos una nueva evangelización donde conozcamos mejor a Jesús que vivió plenamente todo esto que estamos planteando. Bueno, ese es un comentario. Actualmente en los partidos o gobiernos se encuentra alguna pizca de este nuevo paradigma planteado, Javier. Ahí en el mundo hay unos amigos que nos dedicamos a eso, ¿sí? Hay un grupo de amigos que se llama Movimiento Políticos por la Unidad. Un grupo de amigos que es un grupo de personas que creemos que la política puede tener mayor calidad. Y nos dedicamos a eso. Y hay varias experiencias. Hay experiencias en diferentes ciudades, países, de personas. Yo no puedo decir gobiernos, que todos los gobiernos, yo no meto las manos al fuego por nadie porque cada uno es
digamos, tiene su autonomía y su libertad, pero sí conozco experiencias muy buenas en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Que tienen la capacidad de pensar esos elementos que les acabo de comentar. Ok, hay otro comentario, dice, en el amor de los amores falta el amor al enemigo para que sea completo, que implica acoger y perdonar al enemigo. Sí, de acuerdo. Lo puse en otro de los criterios, pero estoy de acuerdo. Ok. Pero también ahí hablan mucho sobre Bogotá, cuando de pronto hablabas un poco de Bogotá y la situación de Bogotá, y cuando vienen personas a Bogotá y entonces dicen, nos recuerdan que en alguna época se decía que Bogotá es de todos y es de nadie. Mm. Fue como un eslogan que estuvo ahí y que de pronto todavía ese eslogan sigue vivo. Y bueno, una para que terminemos, la política en Colombia acaba con las empresas, la DIAN ya no deja ser empresa, los impuestos nos consumen. ¿Qué tienes al respecto de este tema? Sí, es difícil. La política fiscal es una de las políticas más difíciles de analizar, ¿sí? La política fiscal, la política fiscal es esta de ingresos versus gastos, pero es una de las más complicadas porque la política fiscal tiene un objetivo, que es el generar, y así está planteada entre la política fiscal, parece loco, pero es generar la distribución del, digamos, como del esfuerzo colectivo de una sociedad. Entonces, eh, los impuestos son parte de la acción colectiva. Por ejemplo, una cosa que, difícil decirlo, pero una cosa que nos toca a nosotros hacer es asumir pagar impuestos. Sí, eh, yo, por ejemplo, tengo que pagar muchos impuestos, pero el pagar impuestos y el ser conscientes de pagar impuestos, los países más desarrollados pagan muchísimos impuestos. Yo me acuerdo en Italia, de mi salario me quitaban el 40%. Y uno dice, pero ¿por qué me quitan el 40%? Dios mío, la salud es gratuita y la educación es gratuita. Entonces, claro, uno dice como, bueno, y efectivamente, cuando yo iba al hospital me atendían gratuitamente. Y estudié, yo hice una maestría en Italia y estudié sin pagar un peso. Y eso que no soy italiano. Sí, o sea, yo me fui allá como pasajero gratuito, como dicen. Eh, pero efectivamente es producto de la acción colectiva. El problema es que cuando los impuestos no se invierten bien, que es la otra parte de la política fiscal, pues no se utilizan bien los recursos, pues no se ven. Cuando hay corrupción, cuando se manipula los recursos para intereses particulares, pues no los vemos. Pero si uno viera en países desarrollados, uno podría ver que los impuestos ayudan a que una sociedad esté mejor. Entonces, ahí digamos como saber quién paga más o quién paga menos es una discusión bien interesante. Pero un dato muy curioso es que el impuesto que más financia el Estado en Colombia se llama el IVA. Y el IVA es el impuesto al consumidor. Es decir, que todos, la mayor parte de los ciudadanos, pagamos mayor cantidad de impuestos. Pero ahí no importa si tú eres rico o eres pobre, si tienes mayores ingresos o menos. Tú te compras una Coca-Cola y pagas la misma cantidad de Coca-Cola si soy una persona que me gana un salario o si soy una persona multimillonaria en impuestos. ¿Sí? Entonces, a lo que hay, digamos, como una discusión interesante sobre la política fiscal. bueno, muy bien, muchas gracias a Javier. Pues todavía que nos quedan algunas preguntas, pero ya estamos sobre las 9:03 y para ser cumplidos con nuestro horario, pues vamos a por finalizada la sesión de hoy. Javier, muchísimas gracias. Es una propuesta nueva que no habíamos escuchado y es bien interesante poder escuchar este tipo de propuestas. Aquí también escriben en el chat que podría ser un muy buen político para nuestro país, Javier. Así que, sí, que de esos políticos es que necesita todo nuestro país. Sí, yo creo que es importante escuchar este tipo de propuestas que están muy cercanas precisamente a todas estas propuestas que deben tomar la iglesia y que debe liderar la iglesia. Monseñor Julio, no sé si estamos, señor Julio, que nos regale la bendición. Michael, por favor, damos cambio, Monseñor Julio. Muy buenas noches. Monseñor. Miguel, muchas gracias, Javier. Vamos a dar gracias al Señor. Terminemos la reunión de esta noche
puestos en las manos del Señor, rogándole que nos dé la gracia de un buen descanso y de asumir lo que nos toca como creyentes, con la conciencia de que sí tenemos que intervenir y que sí es posible transformar el mundo en que estamos, amando al otro, sintiendo al otro como parte nuestra, y por lo tanto todo lo que le pase al otro en cualquier parte del planeta también me pasa a mí. Incluso lo que le pase al planeta también me pasa a mí. Que tengamos yo creo que esta noche una consideración en torno a la reflexión que se nos ha hecho y que podamos avanzar también nosotros en esa conciencia que estamos tratando de tomar en este diplomado. Digamos juntos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga Dios Todopoderoso, les conceda la gracia y la paz, los Amén. proteja y los acompañe siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Feliz noche. A usted, Monseñor, muchas gracias. A todos muy buena noche. Entonces nos encontraremos el día viernes a las 7:30 de la noche. El lunes, por ser una fiesta tan especial que nosotros preparamos, la fiesta de la Inmaculada, la preparamos desde esa noche encendiendo nuestras velitas, ojalá con nuestra familia y con todos los cuidados que hay que tener, pero ojalá nos preparemos también para esta fiesta. No tendremos clase el día lunes, bueno, pero el viernes sí nos encontramos a las 7:30 de la noche. Muchísimas gracias a todos y bueno, bendiciones para todos. Muchas gracias, Monseñor. Javier, nuevamente, muchas gracias por todos tus aportes. Espero que nos pueda compartir la presentación para dejarles a ellos también que la puedan aprovechar y repasar un poco todos los datos que nos has regalado en esta noche. Muchas gracias a todos y buena noche. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.